La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La Voz de Heródoto, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a explorar la transformación que experimentó la defensa española con la llegada de la democracia y la posterior entrada en la OTAN en 1982. Un proceso que sin duda fue complejo y que estuvo lleno de desafíos políticos, institucionales y sociales y que en gran medida ayudó a definir a la España contemporánea que conocemos hoy. Para este episodio, para comprender este proceso de forma detallada, contamos con un invitado excepcional y de lujo, que vivió todos estos cambios desde dentro e incluso después jugó un papel importante en este proceso. Señor Serra, bienvenido a La Voz de Heródoto y muchísimas gracias por sacarnos parte de su Bien tiempo. hallados y estoy encantado de estar aquí. Bueno, antes de empezar, siempre solemos presentar a nuestro invitado a nuestros oyentes para que tengan un poco más de contexto. Entonces, Eduardo Serra fue una figura y es una figura muy relevante en el ámbito público, empresarial y social en las últimas décadas en España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en 1974 ingresó como número uno de su promoción en el Cuerpo de Abogados del Estado. Después de ese momento, ha desempeñado distintos papeles en el ámbito público y también en el ámbito empresarial. Dentro del ámbito público fue jefe de gabinete del ministro de Energía e Industria y secretario general del INI durante el gobierno de la UCD. Posteriormente, durante el gobierno de Felipe González, fue secretario de Estado y después, tras la victoria de Aznar en las elecciones de 1996, fue ministro de Defensa durante la primera legislatura. Como podéis apreciar, estamos ante un hombre de Estado que ha desempeñado funciones y ha servido a España en distintas responsabilidades y con independencia del color político del gobierno. Por otro lado, dentro del ámbito privado, ha sido presidente de compañías como Teletra España, Peugeot Talbot España y presidente fundador de Airtel. Además, ha sido presidente de VS y de Everis, que posteriormente ha pasado a llamarse NTT Data hasta hace más bien poco, si no me equivoco. Por último, el señor Serra siempre ha mostrado un notable compromiso con la sociedad civil. Ha sido presidente del Real Patronato del Museo del Prado, presidente del Real Instituto Elcano, presidente de la Fundación Everis, por supuesto, que es NTT Data, además de haber dirigido la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior. Y ya por último, hoy preside la Fundación Transforma España, a la que dedicaremos después un espacio, y continúa vinculado a distintas iniciativas y fundaciones que lo que buscan es el fortalecimiento institucional en España. Así que en definitiva, señor Serra, usted es un ejemplo de compromiso social, servicio público y visión de país que sin duda nos sirve a todos de inspiración. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y estoy encantado de ser útil. Bueno, pues empezando un poco el tema que nos trae aquí hoy con usted, en primer lugar, creemos que es interesante explorar cuál era la situación previa a la democracia, es decir, cómo era la estructura de defensa española durante el franquismo, cuál era el nivel de preparación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas y qué retos enfrentaba España en términos de defensa en ese momento. Sabemos que no estaba en la OTAN, pero que era un aliado, un país amigo para Estados Unidos desde los años 50, por ese sentimiento anticomunista y esa posición estratégica que lo convertía en un país interesante para Estados Unidos en ese contexto de Guerra Fría, ¿no? Pero ¿cuál era la situación previa a la democracia? Bueno, yo no conocía, es decir, conocí la situación previa a la democracia cuando entré en el Ministerio de Defensa. Anteriormente yo no había tenido relación ni con defensa ni con los militares, pero el contexto del régimen de Franco sí nos sirve
para entender cómo era. Lo primero que hay que decir es que Franco gana la guerra civil. Franco es un militar y se apoya en el ejército. También es verdad que no dio un trato desde el punto de vista retributivo muy favorable al ejército. Esto es una leyenda, pero no es verdad. Sí es verdad que como su conjunto de personas de confianza eran militares, los militares estaban en muchas posiciones. Camilo José Cela se reía de que los gobernadores civiles eran militares, ¿no? Pero eh, después de decir que Franco era un militar y que se apoyó fundamentalmente durante su régimen en las Fuerzas Armadas, no solo, pero fundamentalmente, también hay que decir que España era un país que hoy no nos lo podemos imaginar, increíblemente pobre. Y por tanto, teníamos pobre y poco desarrollado. Y por tanto, teníamos unas Fuerzas Armadas características de un país pobre. ¿Cuáles son esas características? Mucho personal y muy poco dinero en material. Por hacer unos números, era 70% en personal, 30% en material. Y hay que tener en cuenta que había el servicio militar obligatorio y por tanto la tropa no cobraba, prácticamente no cobraba, con lo cual era todavía más notorio la desproporción entre uno y otro. Si uno se va a un país desarrollado, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, la proporción se invierte. 70% en material, 30% en personal. Nosotros llegamos en aquella época, estoy hablando de los años 80, llegamos al 50-50. Y nos encaminábamos al 70-30 de los países desarrollados, pero se cruzó la profesionalización de las Fuerzas Armadas y por tanto la supresión del servicio militar obligatorio y hubo que volver a pagar mucho más a unos soldados que no cobraban y pasaban a cobrar. De manera que esa es una segunda nota. Una tercera nota es que antes de la democracia no se puede hablar de Fuerzas Armadas. Hay que hablar de tierra, mar y aire. Había 3 ministerios militares, tierra, mar y aire, el ejército, la armada y el aire, y además cada uno con su propia problemática y con poco contacto. Yo llegaría a decir que había más rivalidad que contacto, aunque al final todos sabían, eran militares y todos los 3 ejércitos, su principal preocupación era España. De manera que esa era, por decirlo de alguna manera, la estructura y las funciones. Y como eran 3 ministros militares, respondían o reportaban directamente a Franco. Material. Pues como España era un país muy pobre, ahí hay que dar un dato que a mí me resulta muy revelador. La renta per cápita en el año 35, antes de la Guerra Civil, era $300. Esa renta se recupera el año 53. A raíz de la alianza con Estados Unidos y demás, España se enriquece, ¿no? No, empieza a enriquecerse a partir del 59. Viene aquí el presidente Eisenhower, pero los acuerdos significativos, los primeros acuerdos con los norteamericanos son del 53, que es el año en que se firma el primer concordato del franquismo con la Santa Sede. Es decir, España, cosa que hoy también se olvida, pero que era fundamental, era un país apestado en Europa. Era famoso decir, esta entrada para perros y españoles. ¿Por qué? No tardamos mucho en entrar en Naciones Unidas, por supuesto en la alianza ni consideración. Y en la Unión Europea nos daban peor tratamiento que a Turquía. ¿Por qué? Porque a Turquía se le decía, bueno, preparando la accesión. A nosotros jamás se habló de preparar la accesión. Tuvimos un tratado preferencial, pero impensable estar en la Unión Europea.
Entonces eso quiere decir que España era un país aislado, era un país, como sigue siendo, fundamentalmente marítimo, no teníamos contacto más que con Portugal y a través de Francia con Europa, y con unas enormes raíces que continúan en el norte de África. Solo Ceuta y Melilla. A mí me tocó en Preu estudiar, cambiaban cada año la materia y nos tocó en aquel año plazas y provincias africanas. Y hoy nos acordamos de Ceuta y Melilla, no se acuerdan de Livni, Sáhara, no se acuerdan de las plazas en el Mediterráneo, Chafarinas, Vélez de la Gomera. Es decir, habíamos tenido y teníamos durante hasta el 56 un protectorado en Marruecos. Y hasta, como digo, hasta el 56 no se produjo la retrocesión. De manera que España era un país aislado, pero teníamos vínculos vitales con el norte de África y relación geográfica con Portugal y Francia. Una de las cosas curiosas que pone de manifiesto eso, cuando fui ministro de Defensa, hablamos del año 96 y siguientes, todos los ministros de Defensa tienen 4 jefes de Estado Mayor: tierra, mar, aire y conjunto o defensa. Esto, como digo, es una nota diferencial del franquismo al no franquismo. Ya empieza a ver, se puede hablar de Fuerzas Armadas porque hay un jefe del Estado Mayor de la Defensa. Luego hablaremos un poco de eso, pero lo que llama la atención con uno de mis jefes de Estado Mayor, me decía que había nacido en Ceuta, otro había nacido en Alcázarquivir, otro había nacido en Larache y solo un cuarto había nacido en la península, en Cartagena. Todos los demás habían nacido en África. Qué curioso. Y eso hoy ya no es un mérito que no lo sabe nadie, pero entonces tampoco se sabía. Es decir, la vinculación que tenía España y especialmente los militares con África era muy importante. Efectivamente, en los años, la primera mitad del siglo XX, había militares que se les llamaba africanistas y nosotros tuvimos la guerra de África, ¿verdad? O sea que eso era más importante. Decía que había un general, jefe de Estado Mayor, que me decía: ministro, nosotros de los rusos apenas sabemos nada, pero de los moros, si son como nosotros. Uno de los nacidos allí. No es que fuéramos como nosotros, pero quería acentuar la cercanía con África y la lejanía con el que entonces y durante toda la Guerra Fría fue la principal preocupación de Occidente, que era la Unión Soviética. Y la nuestra, y entonces, desde entonces y hasta ahora se habla de la amenaza común, que era el comunismo de la Unión Soviética, y la amenaza particular, que era el norte de África y sobre todo Ceuta y Melilla. Muy interesante. Y una vez Franco fallece, el 20 de noviembre de 1975, poco a poco se va gestando esa transición que finalmente nos lleva a la democracia. ¿Qué significó para la defensa española el inicio de la democracia en términos de organización y estructura militar? ¿Y hubo mucha división interna por altas figuras del ejército que apoyaban la democracia, como por ejemplo Gutiérrez Mellado, que fue una figura muy importante en el gobierno de Suárez? ¿Hubo mucha división interna entre estas figuras y aquellas que quizás tenían una visión de país más continuista del franquismo? Bueno, efectivamente, pero yo polarizaría más aquella situación. La gran mayoría del ejército, que por aquel entonces muchos habían hecho la guerra civil desde el bando nacional y habían sido educados y formados y vividos en la dictadura, de manera que una gran mayoría del ejército veía con mucho recelo la democracia, mientras que para ellos Franco era algo
parecido a un padre. Había salvado a España del comunismo. Hubo una ley que se llamaba de represión de la masonería y el comunismo en los primeros años 50, pero la inmensa mayoría del ejército veía con recelo la democracia, con mucho recelo. Y hubo algunas que se podrían contar con los dedos de una mano, algunas egregias figuras militares. El que más destaca es el general Gutiérrez Mellado, que estaban muy convencidos de que España, país occidental, país europeo, país cristiano, debía ser parecido a los demás países europeos y por tanto una democracia. De manera que, y además lo sufrió en sus propias carnes al general Gutiérrez Mellado, constantes ataques por parte de sus compañeros de armas. Como luego me tocó vivir y trabajar con él durante 10 años, ya por el año 94, 93, 94, le dio un homenaje a la Academia General Militar. Y aquello era, bueno, sorprendente. Nunca vi tan contento al general Gutiérrez Mellado que cuando le decían, y general, usted se quitaba importancia y decía, yo un militar, punto. Ver que el ejército que se había enfrentado, por decirlo de una manera rígida, tanto con él, al final le da un homenaje, fue la mayor, yo creo que la mayor alegría, por lo menos en el periodo en que yo trabajé con él. Eso hubo algunos otros, pero ya digo, espigaos, que la mayoría del ejército, yo, como digo, veía con recelo la democracia. Y sin embargo, visto desde hoy, las Fuerzas Armadas es el grupo social que mejor ha sabido adaptarse a la democracia. De ser el malo, hay un momento muy significativo cuando el gobierno de Adolfo Suárez reconoce, legaliza al Partido Comunista. Porque eso se veía como, son los malos, ¿cómo vamos a dejar? Aunque ahora no se ve así, se ve muy grande el Partido Socialista y más pequeño el Partido Comunista. Durante la dictadura solo se hablaba de comunistas. Había un gobierno socialista en el exilio de Llopis, pero no se notaba el que era el Partido Comunista. Reconocer al Partido Comunista fue una labor de una importancia enorme porque supuso automáticamente el reconocimiento de que España de verdad iba a ser una democracia y por otro lado era lo que los militares, digamos, más tradicionales pensaban que nunca se pasaría. Y se comentó mucho en aquel tiempo si Suárez había dado garantías a los militares de que nunca se legalizaría el Partido Comunista. Sí, eso se dice, vamos, en general se dice que Suárez al Sí, principio dio esas yo no garantías. lo sé cómo fue. Lo que sí sé es que del paso de lo verbal a lo escrito y del paso de lo escrito a lo publicado hay saltos que luego podemos hablar. Se repitió con el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, que se piensa, no, pues le dijo que sí. Bueno, normalmente esas cosas, pues Suárez probablemente dijo, no, yo, mientras yo esté, no se... Y luego, pues sí se reconoció al Partido Comunista. Y eso nos dio, como digo, aval con las potencias europeas y sin embargo fue, bueno, eso produjo eh, la dimisión del ministro de Marina, que hubiera reconocido al Partido Comunista. Yo creo que ese fue un momento delicado del principio y a partir de entonces al general Gutiérrez Mellado, que era el vicepresidente del gobierno, pues sufrió más ataques. Ha mencionado antes un punto muy interesante, que es cómo los militares
representan el grupo social que mejor se adaptó posteriormente a la democracia. Entonces, relacionado con esta idea, le quería preguntar que la democracia al final es un sistema que tiene muchos pilares, entre ellos pues, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la independencia del Poder Judicial, pero quería preguntarle hasta qué punto el ejército y una política sólida de defensa es otro pilar fundamental de una democracia como la nuestra. Vamos a ver, una de las diferencias que no hemos terminado entre el ejército de Franco, de la dictadura, y el ejército de la democracia, que es una materia extraordinariamente interesante. El ejército de la dictadura veía al enemigo dentro. Claro, se debían a Franco, en cambio el ejército de la democracia se debía a la sociedad civil, ¿no? Podríamos decir. Más que eso es, el ejército de Franco tenía que vigilar al enemigo interno. El ejército de la democracia tenía que prepararse para un posible enemigo externo. Pero por eso se crean en España y en todos lados los cuerpos y fuerzas de seguridad, que son los que se encargan de la seguridad interior. Aunque el franquismo en eso, ya digo, era opuesto, en la democracia ha habido que ir preparando a los militares y a la población general de que la defensa está frente al exterior. La defensa es un instrumento de la política exterior de un país. ¿Tiene importancia la política exterior para la democracia? Muchísima, muchísima. ¿Por qué? Porque el ejército hace que una nación sea o no sea respetable ante otras naciones. Lo más importante de la política exterior es que el prestigio de un país se mide por la continuidad de la política exterior. Un país que tiene una política exterior continuista no quiere decir que en un momento no haya un giro, pero normalmente, y eso es lo que le da prestigio. Y eso al final es, bueno, el cuerpo diplomático, la política exterior, pero muy fundamental la política de defensa. Entonces, ¿es un pilar de la democracia? Pues sí, porque en el exterior, primero, te defiende o te disuade de que alguien que no quiera que haya democracia en España, si está en el exterior, es las Fuerzas Armadas o las fuerzas diplomáticas las que se encargan de defendernos eso. Internamente no. Hemos tenido problemas del separatismo, hemos tenido problemas del terrorismo, pero ahí no hemos visto intervenir al ejército. Interviene la Guardia Civil, interviene la Policía Nacional. Hubo un golpe de Estado de aquellos militares que entonces se les llamaba nostálgicos del franquismo, pero no ha vuelto a aparecer en la vida nacional. Ha aparecido el ejército y muy bien los ejércitos en la vida internacional. Ahora en Ucrania, pero han estado en muchas naciones africanas, en Oriente Medio, de manera que el Estado ha tenido en las Fuerzas Armadas un soporte estupendo para jugar en política exterior, no tanto en política interior. En 1982, España entra oficialmente en la OTAN y, bueno, sin duda este es un tema que para muchos en ese momento, bueno, incluso para muchos hoy, es un tema polémico porque había mucha gente que estaba en contra de la entrada de España en la OTAN. Quería preguntarle cómo se vivió esta decisión dentro de la administración y qué significado tuvo para la política de defensa en España. El golpe de Estado de Tejero, febrero del 81. Hay que prepararlo todo, y eso le corresponde al gobierno de Calvo Sotelo, que acaba de ser elegido, estaban en la elección del presidente del gobierno cuando el golpe, se prepara para entrar en la alianza como fuera. Y efectivamente, había
y sigue habiendo, por desgracia, aunque ahora está disminuyendo, un buenismo en la sociedad española de que no, la guerra siempre es mala. Claro que es mala la guerra, pero prefieres hacer frente a un enemigo que te mate a ti o viole a tu mujer o acabe con tu familia. Mire usted, a nadie le gusta la guerra, pero a veces, por desgracia, la guerra es necesaria. Entonces, ese buenismo que había en el año 82, acrecentado o incrementado, porque España no había participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Aquí parecía, estábamos viviendo el periodo más largo de paz en Europa desde el Imperio Romano, la famosa Pax Romana. Nunca habíamos tenido un periodo de paz tan largo. Y la gente se va acostumbrando y ese buenismo, hijo predilecto de la ignorancia, hace que pues se oponga a la OTAN. Punto primero. Punto segundo, que no, la gente no suele tener confianza. Y ahí hay una anécdota que es bastante ilustrativa. El punto es que había dinero e influencia soviética para que España no entrara en la OTAN. Para la Unión Soviética era nefasto que España entrara en la OTAN. ¿Por qué? Porque podía influir en una España aislada, podía influir y poner un foco de comunismo en ni más ni menos que en Europa Occidental. España, que se olvida, con Portugal es el país más occidental de Europa, ¿no? Y entonces había una enorme presión, como pudo en el año 82, pero luego cuando con Felipe se hizo el referéndum, se acrecentó. Y la anécdota que os cuento es que nombró la Unión Soviética, estaba Reagan en un lado, y Reagan había decidido con la llamada la Iniciativa de Defensa Estratégica, había decidido el proteger a Occidente contra ataques, incluso nucleares soviéticos. Y entonces, si se elige a Felipe González en octubre del 82 y toma posesión en diciembre del 82, tan pronto como en marzo del 83 viene el secretario de Defensa de Estados Unidos. Impensable, pero viene. Y los rusos nombran a un embajador. Y nos dicen, yo estaba en defensa entonces, y nos dicen los servicios que el embajador, se llamaba Yuri Dubinin, era el número 2 del Kremlin. Y el número 1 era Grómico, que era el ministro de Exteriores. ¿Y cómo mandan a España al número 2? Cuando tienen Estados Unidos, y el Reino Unido, y Alemania, y Naciones Unidas. Bueno, Dubinin trabajó mucho para que España no entrara en la alianza. Y cuando se entró definitivamente, después del referéndum, a Dubinin lo quitan de Madrid. ¿Y dónde lo mandan? A Nueva York, Naciones Unidas. Y hasta unos meses. ¿Y luego dónde lo mandan? A Washington. Era verdad que era el embajador número 2 del Kremlin. Entonces, nosotros, los españoles, y cuando hablemos de si hay algo parecido a la juventud de hoy, no éramos conscientes, y tenemos que serlos, de que España ha sido un país el más importante del mundo durante muchos años y que ahora no somos el más importante del mundo, pero seguimos siendo un país importante. Pero el español no es consciente de eso. ¿Cómo van a mandar aquí al número 2 del Kremlin? Es imposible, pues será verdad. Una pregunta, ¿el secretario de Estado de Estados Unidos por aquel momento era Kissinger o no era...? Creo que sí, aunque estuvo en esa época el general Alexander Haig. Vale. Pero el que vino fue el secretario de Defensa, Ah, el Caspar secretario. Ah, ok. Weinberger. Vale, vale, vale. Bueno, usted mismo lo acaba de mencionar, hubo un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN
en 1986, y es que Felipe González, durante toda su campaña electoral, había hablado sobre cómo España no debía ser parte de la OTAN. Sin embargo, una vez llega al gobierno, hace este referéndum para que los españoles voten si queremos quedarnos o no. Lo más sorprendente de todo es que en ese momento Felipe González defiende que sí debemos quedarnos en la OTAN. De hecho, si no me equivoco, dijo que si salía que no a permanecer en la OTAN, él saldría de la presidencia del gobierno. Eh, este es un momento clave, sin duda, que estuvo lleno de tensiones y dudas. Entonces le quiero preguntar cómo recuerda usted aquel momento y si España en ese momento dio una visión de socio no estable a sus socios europeos y occidentales en ese momento. Vamos a ver. España era un país, en la época de Calvo Sotelo, tambaleante, nos acababan de dar un golpe de Estado, frustrado, pero un intento de golpe de Estado. Era un país, digamos, débil. La democracia estaba en ciernes. El PSOE, su eslogan electoral en las elecciones del 82 es OTAN de entrada no. Es verdad, lo de entrada lo añadieron para dejarlo un poco en el aire. Eso es. Sí, sí, Entonces, sí. yo nunca, ya lo has dicho, nunca he pertenecido a ningún partido político, pero mi idea es que muy pronto, muy pronto, los dirigentes del PSOE se dieron cuenta que había que estar dentro de la alianza. Aunque electoralmente era poco favorable, por eso el eslogan de entrada no, pero hay que tener en cuenta que si hubiera dicho que sí eh, el Partido Socialista a la OTAN, hubiera tenido menos votos y no era lo que le interesaba, ¿no? Entonces, muy prontito, pero yo tuve que hacer gestiones en Washington explicando la importancia del ministro de Defensa, porque era el único que en el Consejo de Ministros de Felipe González era un firme partidario de la presencia de España en la OTAN, de la continuidad de España en la OTAN. Y esto le hizo tener al ministro de Defensa de entonces, Narcís Serra, un prestigio que le llevó, pudo ir. Pedimos que le recibiera el presidente Reagan y me dijeron oficialmente, el embajador aquí, imposible. Reagan se entrevista con jefes de Estado y de gobierno, no con ministros, de ninguna manera. Al cabo de un mes, Reagan desayunaba en la Casa Blanca con el ministro de Defensa, porque era el bastión. ¿Y qué pasaba en esa época? Hablamos del 86. Un tablero de ajedrez, dos jugadores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y saben las casillas que pertenece a cada uno, las negras y las blancas. Pero había una casilla que no era seguro qué color tenía. Y por eso el traer a Dubinin y por eso que venga el ministro Weinberger. Entonces España tenía una importancia fundamental porque en ese duelo de las dos superpotencias, a ver, el que se quedara con España, o bien que se mantuviera en la OTAN o que se saliera después de haber entrado en el 82, era la baza fundamental para Estados Unidos y la Unión Soviética. Y claro, nosotros íbamos allí, a Estados Unidos, pisando fuerte, porque éramos los partidarios. Dentro de España era defensa, naturalmente el más partidario. Y luego ya esto se ha continuado, es decir, la discusión del 82, OTAN sí, OTAN no, fue desapareciendo. Hace 5 años nadie ponía en cuestión la OTAN. Surge Ucrania y surge Gaza, y entonces otra vez el dinero, ya no solo dinero, la influencia de Rusia ahora con
ataques cibernéticos a las... Pues sobrevolando. Claro, No sé. pues eso ahora más, pero los ataques a las empresas españolas desde San Petersburgo son miles al día, españolas y francesas e inglesas. Entonces, ha vuelto a recrudecerse y nos sale ahora otra vez gente engrasada por Rusia a decir que OTAN no, que hay que marcharse de la OTAN o que hay que salirse de la guerra de Ucrania, ¿no? A estas personas a las que se refiere actualmente, quizás les venga bien oír su respuesta a esta pregunta, porque quiero saber, desde su punto de vista, aunque asumo que sí, si fue un acierto estratégico para España entrar en la OTAN y sobre todo, qué ha aportado y qué aporta España en términos de proyección internacional, modernización y seguridad, seguir formando parte de la OTAN. Bueno, a mí me parece uno de los momentos cumbres, no el único. La entrada en la Unión Europea tiene una importancia esencial, pero la entrada en la OTAN hace a que España, entre sus socios, los aliados, gane prestigio, solidez y solera. Segundo, nuestros militares, cuando no teníamos la entrada en la estructura militar, no tenía sentido. Ese ejército que hablo, que todavía tenía reminiscencias franquistas, en cuanto empezara a tratarse con sus homólogos franceses, portugueses, ingleses, alemanes y americanos, empezaría a girar. Pero ¿cómo? Un país como España, que sale de una dictadura, no es capaz de integrarse militarmente. Esto es consecuencia directa del referéndum del 86, donde el director del CIS había medido, a ver cómo sale el referéndum, si España perdía la continuidad en la OTAN. En el referéndum se dijo que se prohíba o sea, se haga la no nuclearización del territorio. Bueno, pues seguía perdiendo la continuidad en la OTAN, pero por menos diferencia. Que se reduzca la presencia de tropas norteamericanas. Bueno, pues disminuía la diferencia, pero seguíamos saliendo de la OTAN. Y una de las cosas que se dijo para convencer a más gente que la OTAN no era tan mala en el referéndum fue decir, no entraremos en la estructura militar. Electoralmente está muy bien, pero No tenía. ¿usted para qué entra en la estructura militar? Usted en la OTAN, si no entra en la estructura militar, si la OTAN es una alianza militar, ¿qué había pasado? No es tan sencillo. Francia no estaba en la estructura militar. ¿Por qué? El general de Gaulle no lo quería. El general de Gaulle era un general ultranacionalista, como también podíamos decir de Franco. Pero Francia tenía un peso por sí misma que fuera de la estructura militar podía jugar a darle algo a la Unión Soviética y darle algo a la OTAN y darle algo a la Unión Soviética. Y entonces, de esa manera, probablemente para nosotros los españoles menos respetable, que jugaba a los dos bandos, sin embargo, le produjo beneficios a Francia. España no tenía ni tiene el tamaño de Francia. Y por tanto, si jugábamos a no estar en la estructura militar, simplemente no nos tenían en cuenta. Simplemente. Desconocía completamente lo de esto que está contando de Francia, ¿no? No tenía Sí, ni sí. idea. Ah, no, De Gaulle lo hizo. Entonces, quiero decir, no son soluciones de libro, quiero decir, de libro, no son soluciones que te vengan marcadas, sino que hay que ver la situación de cada uno. Volviendo a la cuestión fue un paso importante ya digo, no tanto para la consolidación de la democracia, pero fue uno de los pasos decisivos. Nos ganamos el respeto de los aliados y nos ganamos la solidez de la democracia.
¿Por qué? Pues por cosas tan sencillas como que dentro de la alianza los servicios de inteligencia te dan más información. Fuera no te la dan. Y entonces los servicios de inteligencia pueden saber dónde hay un problema en contra de la defensa de España. Es decir, robustecíamos la democracia. Esencial desde todo punto de vista. Cuando se dice España en la transición se da la vuelta como un calcetín. Ya hemos hablado que pasa de ser un país pobre a ser un país rico. Pasa de ser un país rural a ser un país urbano. 10 millones de personas, es decir, el 25% de la población, se traslada de ámbitos rurales a ámbitos urbanos. La mitad de la población activa estaba en la agricultura, ahora no llega al 4%. Era un país religioso, somos un país laico. La más importante de todas esas, darse la vuelta con un calcetín, éramos un país aislado, ahora somos un país integrado. ¿Integrado dónde? Mire usted, básicamente en la Unión Europea y al mismo nivel en la Alianza Atlántica. Es decir, que tiene una importancia extraordinaria en sí mismo. Luego, la gente es menos consciente de las cosas de defensa. Es más consciente del PIB y de las exportaciones y tal. Pero no olvide usted la importancia que tiene la defensa. En 1996, Aznar gana las elecciones y le llama a usted para que sea su ministro de Defensa. Le quería preguntar, porque durante esa primera legislatura ocurrió precisamente lo que usted acaba de decir que no tenía sentido, que España finalmente se integró plenamente en la estructura militar de la OTAN. Entonces le quería preguntar, ¿cuáles fueron sus prioridades como ministro? Y aparte de eso, durante los dos gobiernos de Aznar, España ha participado en varias operaciones de la OTAN. La más polémica de todas es Irak, pero bueno, a esa usted le pilló fuera del ministerio. Sin embargo, usted sí que vivió pues, el conflicto en los Balcanes y la intervención de España en las operaciones de la OTAN en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo, donde por primera vez se enviaban efectivos militares españoles a participar en esa operación. Quería preguntarle también cómo recordaba aquel proceso y cómo vivió usted como ministro, pues eso, esa situación. Vamos a ver, las tres principales preocupaciones, el primer gobierno de Aznar entre la primavera del 96 y me toca en diciembre del 96 hacer una directiva de defensa nacional, que es donde se dice cuáles son las prioridades. Tenía tres, yo puse tres prioridades. La primera, la integración en la estructura militar de la Alianza. Era la principal preocupación. Segunda, la profesionalización de la tropa y la marinería. Tercera, el incremento de la cultura de defensa. Si a la gente de la calle se le pregunta, ¿usted quiere con este dinero hacer un hospital o comprar un helicóptero? Todo el mundo va a decir que quiere un hospital o que quiere una escuela. Eso se dice mucho, el de con no sé cuántas balas, lo que cuesta no sé cuántas Claro, balas, se habría construido, se habría pero tratado. eso es donde parte va la influencia soviética antes y rusa ahora. Vamos a ver. Ahí no es que vaya a recomendar este libro porque está ultra recomendado sin contar conmigo, que es el Quijote. El Quijote tiene un debate que no llama debate, pero llama la discusión entre lo que dice el Quijote, entre qué es más importante, la libertad o la seguridad. Entonces dice Cervantes, la libertad es el más grande don que los cielos dieron a los hombres. Todo lo que sea luchar por la libertad es bueno. Pero, dice Cervantes, lejos de mí los que desprecien la seguridad. ¿Por qué? Porque uno puede tener seguridad y no tener libertad. Hay muchas situaciones. Es imposible tener libertad sin tener seguridad. Entonces, yo creo que en España hacía falta y sigue haciendo falta esa cultura de defensa.
en la cual no digas, ¿qué quiere usted? ¿El hospital o la escuela o el helicóptero? Sino que hay que decir, usted tiene que tener helicópteros y carros de combate y fragatas y aviones si quiere tener libertad. Luego, lo primero es la defensa y luego lo demás. Si lo ponemos como un sector más, pues será el último. Sí, es un discurso muy fácil decir Claro. eso, básicamente. Muy Y populista. entonces, me acuerdo una vez un periodista muy notorio que sigue por ahí, me hizo una entrevista en el Museo Aeronáutico y entonces bueno, dijo, pero yo le enseñaba los aviones, pero no están nuevos, están sin usar, sí señor, pero ¿cómo tiramos el dinero? Y es un chico listo. ¿Cómo tiramos el dinero? Digo, mire usted, el dinero no se tira en absoluto. Si no los hubiéramos tenido, los hubiéramos necesitado. No los hemos necesitado porque los tenemos. Eso es lo que se llama disuasión. Eso Disuasión. vamos, no lo entienden porque no se lo explica. Yo cuando estuve en el gobierno, la palabra que más veces pronuncié es pedagogía. Si usted va a votar a quien quiere que le mande, usted debe saber lo que a usted le interesa. Luego usted elija, pero usted debe tener. Entonces, la defensa ha sido muy poco considerada porque la gente ignoraba cosas que son elementales. Y este periodista me preguntaba, pero entonces ¿usted cree que en defensa no se tira el dinero? Es donde menos se tira. Y dice, ¿dónde se tira más? En educación. Y entonces se quedó muy escandalizado. Nosotros estamos gastando miles de millones de euros en hacer, no que todo el mundo aprenda a leer las 4 reglas, que es una obligación del Estado, sino en hacer universitarios a gente que ni quiere, ni sabe, ni puede estudiar. Pues hay que meterle 5 años. Se lo pagamos nosotros, más dinero. Cuando él no quiere, y como no quiere y no sabe y no le gusta, no vale. Y al final sale de la carrera, que se la hemos pagado prácticamente entero, y tiene que ir al desempleo porque o no tiene empleo ninguno, o el empleo que tiene es inferior a sus capacidades teóricas de universitario. Y entonces es un frustrado. Entonces, ¿por qué gastar el dinero? El mito de que todo el mundo sea universitario. Mire usted, es maravilloso tener toda la gente que valga que sea universitario, pero el que no valga o no quiera o no pueda, no le fuerce usted a ser universitario, ¿no? Bueno, este es un discurso que ni siquiera se puede decir, porque uno parece que usted no aprecia. ¿Cómo que no aprecio? Yo lo que no quiero es tirar el dinero, y eso es donde lo estamos tirando. Hace cosa de un año, yo creo que usted hizo una entrevista en The Objective y justo hablaba mucho de esto de la pedagogía política. Sí, Hizo mucho sí. hincapié No, al final ya cuando uno tiene mis años en se ese asunto. repite muchas veces. Vale, y volviendo un poco a su periodo como ministro de Defensa, ¿cómo vivió usted el envío de efectivos a Bosnia y el tema, bueno, la operación que hubo en Kosovo? Bueno, no, vamos, el mío no era Kosovo, yo estuve en la parte de Bosnia Ujú. y la unidad española estaba en Mostar. Yo donde tuve que ir varias veces es a Mostar en los Balcanes. Bueno, pues había que hacer operaciones de paz porque eso era lavarle la cara a la defensa. Se llamaron operaciones de paz y efectivamente iban encaminadas a que se pacificaran los Balcanes. Pero en el fondo mandábamos a gentes expertas en la guerra, que son los militares. Mm. Entonces era como un lavar la cara a las Fuerzas Armadas cuando en la realidad no era así. Pero bueno, lo viví como una cosa que había que hacer para ese lavado de cara que había que hacer, pero que para mí la principal virtualidad que tenían esas visitas es hacer que nuestros militares convivieran con los americanos y los ingleses y los franceses y vieran cómo un militar europeo o americano vivía en democracia y por tanto
empezaba a transpirar nuestros militares lo que es vivir en democracia y a aceptarlo, ¿no? Muy, muy interesante. Pasando ya a hablar sobre su labor hoy en la Fundación Transforma España, quería preguntarle cómo nació esta fundación y qué objetivos persigue. Vamos a ver, una cosa esencial para que un país tenga potencia, ahora no digo potencia militar, pero que sea un país de referencia, necesita, bueno, creer en el futuro. Y aunque la palabra optimismo está poco apreciada en España, se le da más crédito a un pesimista. Se dice que un optimista es un pesimista mal informado. Sin embargo, alguien tan importante como Nietzsche decía que el pesimismo era la coartada de la inacción. Entonces, España, que era, como dije al principio, un país apestado, con la transición a la democracia, empieza a ser un país de prestigio. No solo ante países hermanos nuestros como los países de Hispanoamérica, o yo estando ya fuera del gobierno, pero en aquellos tiempos me venían a ver embajadores de algunos países para ver cómo podíamos ayudarles a la transición a la democracia, ¿no? Era de un país que había pasado de lo que hemos dicho antes, de pobre a rico, y eso le daba un prestigio y ya empezaban a hablar bien de España. Eso en países que nos conocían de antes, como era Iberoamérica, pero también en países de otras latitudes que empezaban a considerarnos positivamente. Entonces, ¿qué pasa? Muere Franco, la sociedad española está aterrada con volver, pero la mayoría pensaba que íbamos a volver a la guerra civil. Y hubo unos cuantos que dijeron, no volvemos a la guerra civil y vamos a ponernos en marcha. Y se hizo la transición. Esto en los años finales de los años 80. Unos años después, vuelve el país a estar sumido en el pesimismo, esto no tiene arreglo, el terrorismo, hemos solventado el terrorismo. Años después, entonces me tocaba estar en el gobierno, estuve en el gobierno, la mayoría del país pensaba que no entrábamos en el euro. Ujú. Y no entrar en el euro significaba quedarte de segunda. Eras un país en Europa de segunda. Nos pusimos, eso le tocó andar, nos pusimos y entramos en el euro. Y así ha habido momentos de declive y llegamos al 2007, la gran crisis económica del siglo XXI. Y en esa crisis la sociedad española dice, bueno, de esto no nos levantamos. Y había un pesimismo ambiente terrible. Yo en aquel entonces estaba de presidente de la Fundación Everis, la fundación de una empresa que quería devolver a la nación lo que la nación le había dado, permitiéndole ser una empresa importante que ganaba dinero. Y entonces vamos a hacer un documento en que venzamos ese pesimismo. ¿Y quiénes son los menos pesimistas en una nación? Los empresarios, no los directivos, que hay una confusión. El directivo no arriesga su dinero. El empresario lo que hace es arriesgar su dinero. Y el empresario arriesga su dinero porque cree que en el futuro le va a rentar ese dinero. Es decir, que el futuro va a ir bien y que él va a ganar. Cuando uno tiene miedo, no arriesga el presente para nada. Lo mete debajo un ladrillo y que no. Cuando uno es más optimista, pues ya se puede atrever a arriesgar su dinero.
Entonces llamamos a 100, entre empresarios y expertos. Hicimos ese documento que se llamó Transforma España y que hicimos en un librito las claves para transformar España. Ese documento le molestó mucho al gobierno, que era el gobierno de Zapatero, porque pensó que había que llevárselo a él. Nosotros pensamos, yo pienso, que la sociedad civil es una sociedad neutral. No es que sea neutra, es que hay de todos los colores. Y por tanto, yo no voy a preferir al gobierno de Zapatero o a la oposición. ¿Cuál es la única instancia neutral que tenemos en los países democráticos? La figura del rey. Y se lo llevamos al rey. Y aquello tuvo, que es esa foto que hay ahí, se lo estamos entregando en Transforma España al rey. Zapatero se molestó y creó el Consejo de la Competitividad, pero a nosotros nos daba igual, queríamos. ¿Y a qué preconizábamos ahí para seguir siendo un país de referencia? Pues preconizábamos el que tuviera un sistema educativo mejor. El que tenemos es muy malo. Es verdad que hay intentos de mejora, pero básicamente es muy malo porque no se puede estar cambiando constantemente de ley de educación. Si uno quiere llegar a un puerto, lo mejor que puede hacer es enfilarlo. Si va primero para allá y luego para allá y luego para allá, si llega, tardará mucho más en llegar. Entonces, esa era la primera, pero también decíamos capital financiero inteligente, también decíamos situar al ciudadano en el centro de la acción política. Hacíamos 8 reformas, algunas se ha recogido. Pues, pedíamos que con una esquema, una pirámide de población como la que teníamos y seguimos teniendo, no podía ser que uno empezara a trabajar después de los estudios a los 25 años y que se jubilara a los 60, porque cuando eso se hizo, que fue en 1919, La esperanza de vida era claro, menor la y esperanza de vida era, la esperanza media de vida eran 72, pero de cada 100 españoles que nacían, llegaban a cumplir 65, es decir, la edad de jubilación, 10. Y esos 10 que sobrevivían habían estado 100 cotizando y percibiendo pensión había 10. Uno de cada 10. Bueno, ¿y esos cuánto vivían? Pues la esperanza media de vida eran 72. Luego se vivía 7 años. 100 años después, en 2019, de cada 100 españoles que nacen van a cumplir 65, no 10, van a cumplir 90. Y además la esperanza de vida no son 72, sino 86. Luego, no hay dinero para pagar las pensiones. Esto la gente sensata lo ve desde los años 90, se ve. Se hizo el Pacto de Toledo, bueno, para no hablar de esto que es poco grato, pero para ver si se arregla. Entonces nosotros preconizábamos en el Transforma España, vamos a hacer una mejor de empleo durante la vida del trabajo y retrasar la jubilación. O combine usted que el jubilado pueda trabajar, se ahorra usted parte de la pensión y además a lo mejor él gana dinero por fuera, pagando impuestos. Bueno, esto medio se ha acogido por el gobierno, pero normalmente no ha sido eficaz, ¿no? Y ahí seguimos. bueno, pues muchas gracias por explicarnos la fundación, porque la verdad que es muy interesante. Y ya, bueno, para ir terminando, me gustaría preguntarle, usted que ha sido una voz muy importante y lo es en la sociedad civil, ¿qué mensaje le quiere transmitir a los jóvenes en estos tiempos, que además muchos le están escuchando? Y bueno, como usted nos ha dicho, es optimista con el futuro, entonces, ¿qué mensaje de optimismo les puede dar a los jóvenes y bueno, algún consejo que se le pueda ocurrir? Vamos a ver.
desde luego en esa línea, es decir, sean conscientes de la importancia del país que es España. Si uno se considera importante, Séneca decía que la única condición imprescindible para la felicidad del ser humano es la confianza en uno mismo. El mensaje es: confíen en ustedes y ustedes tendrán el futuro. Mucha gente se lo discutirá, porque entre otras cosas, a partir de una cierta edad uno piensa más en el pasado que en el futuro, pero no los jóvenes. Los jóvenes tienen obligación de pensar en el futuro. Mi mensaje sería: piense usted que es un eslabón de una cadena muy larga de ciudadanos españoles y que el futuro a usted le pertenece. Y si se lo cree, va a alcanzar el futuro. Y si no se lo cree, no lo va a alcanzar. Muy interesante. Muchas gracias, señor Serra. Y ya para terminar, siempre hacemos esta pregunta a nuestros invitados y es la recomendación del libro. Sé que ya nos ha recomendado El Quijote durante No, esta bueno, entrevista, pero ¿alguna recomendación de un libro y un personaje histórico al que usted admire y bueno, que anime a nuestros oyentes a investigar sobre él o ella? vamos a ver. El libro con el que más he disfrutado en los últimos 20 años ha sido un libro de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer. Lo tengo en la mochila Ah, porque me lo sí, estoy leyendo justo ahora. y se subtitula Memorias de un europeo, ¿no? No es un libro optimista precisamente, pues, el autor se acabó suicidando, pero sí es, para mí, lo leí el otro día de alguien, lo que he intentado en toda mi vida y transmitir a mi hijo ha sido: entienda un poco el mundo que le rodea. Tenemos unos ojos especiales, que es el cerebro. Vamos a intentar entender este mundo, ¿no? Y eso, el libro de Stefan Zweig, que tiene unas biografías La extraordinarias, de ¿no? Fouché, por ejemplo, a mí Sí, me encanta, me sí, parece sí. súper interesante. Talleyrand, que no es no es de él, pero también es un personaje muy Claro, interesante de claro. la Revolución. Y un personaje, yo creo que hay muchos personajes históricos de los que se puede aprender. Vamos a ver. Ya que hablamos de España, a mí me parece un personaje poco conocido, pero el cardenal Cisneros, que fue el regente de España a la muerte de Fernando el Católico. Una persona de un origen más bien humilde, nace en Torrelaguna, y se hace importante y llega a regir los destinos de España y a llevarlos a buen puerto. Es decir, desde 1514 que muere, o 15 que muere Fernando el Católico, hasta el 19 o 20 que llega Carlos I, pues ahí hay un periodo donde había que asegurar aquella transición, ¿no? Y lo hizo el cardenal Cisneros muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, señor Serra, por su tiempo. Ha sido muy interesante. Ya sabe que aquí puede volver siempre que quiera. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de La Voz de Heródoto. Y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes y enhorabuena por ese programa que trata de aprender en la historia lo que nos va a servir en el futuro. Es como los árboles, las raíces que son la historia y donde podemos enfocarnos con las ramas y las hojas, que es el futuro. Futuro. Exacto, pues muchísimas gracias. Hay que darles. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.